El sol pegaba como chinche en esa tarde de septiembre, y el niño Valentín, de apenas 6 años, caminaba por el camino de tierra que cruzaba el árido paisaje de Coahuila. Sus piececitos descalzos ardían en el suelo caliente, pero ya estaba acostumbrado a ese dolor. Hacía más de un año que andaba de pueblo en pueblo, pidiendo una moneda aquí, un taco allá, durmiendo donde podía, bajo algún portal, en la puerta de una iglesia o, cuando tenía suerte, en el patio de alguna alma caritativa. La pancita del niño rugía como tráiler de carretera. Hacía 2 días que solo había comido unos pedazos de tortilla dura que una señora le había dado en Saltillo. En la mochilita deshilachada que cargaba a la espalda, solo tenía una botellita de plástico con un poquito de agua tibia y una foto amarillenta de su madre que se había ido al cielo cuando él era muy pequeño. Valentín no se acordaba bien de lo que había pasado después de que su madre se fuera. Solo sabía que se despertó un día en una casa extraña, con gente que no conocía, y que después de un tiempo esa gente también desapareció de su vida. Desde entonces estaba solo en este mundo. Mientras caminaba, el niño vio un movimiento raro allá adelante. Cerca de un mezquite seco quedaba una sombra escasa al borde del camino. Acercándose más, abrió mucho los ojitos oscuros. Había un señor mayor tirado en el suelo, con la piel reseca como cuero curtido al sol. El hombre vestía una camisa a cuadros sucia y unos pantalones de mezclilla rotos. A su lado, una mochila vieja y un sombrero de palma tirados en el suelo. Lo primero que pensó Valentín fue salir corriendo. Después de todo, un niño solo en el mundo aprende pronto a no meterse en problemas. Pero algo en la forma en que el señor mayor respiraba, lento y con dificultad, hizo que el corazón del niño se estrujara. Era como si una voz dentro de él estuviera susurrando: «Ve, chamaco, ese hombre necesita ayuda». Valentín se acercó despacito y vio que el señor mayor tenía los labios agrietados y los ojos cerrados. Estaba medio inconsciente, murmurando palabras sueltas que el niño no conseguía entender bien. Por la ropa y las manos callosas, se notaba que era un trabajador, probablemente un ranchero o vaquero. Sin pensarlo 2 veces, Valentín abrió su botellita y mojó un poco los dedos, pasándolos por la boca del señor mayor. El hombre reaccionó un poco, intentando abrir los ojos. Era en ese momento que el niño hizo algo que iba a cambiar la vida de los dos para siempre. En lugar de solo darle agua e irse, se sentó al lado del desconocido y se quedó allí, haciendo sombra con su propio cuerpecito flaco. «Cálmese, don», susurró Valentín, continuando a mojar los labios del hombre. «No va a estar solo. Aquí estoy». El ranchero, que en realidad se llamaba Efrén Guadalupe Zamora, pero todo el mundo lo conocía como Don Efrén, comenzó a recobrar los sentidos despacio. Tenía 67 años, era dueño de un rancho mediano en la región y llevaba 3 días perdido en el monte después de que la yegua Canela se había asustado con una víbora de cascabel y había salido corriendo, dejándolo a pie en medio de la nada. Don Efrén intentó sentarse, pero estaba demasiado débil. Fue cuando miró bien al niño que estaba cuidando de él y sintió el corazón estrujarse. Era un niño demasiado flaco, con la ropita gastada y aquellos ojitos que parecían haber visto demasiado sufrimiento para tan poca edad. «Mijo», consiguió decir con la voz ronca, «¿estás solo por aquí?». Valentín asintió con la cabeza, continuando a darle agua al señor mayor. «Sí, señor, siempre estoy solo, pero ahora usted tampoco está más solo. Nos tenemos el uno al otro». Aquellas palabras sencillas, dichas con la inocencia de un niño, tocaron algo en lo profundo del alma de don Efrén. Hacía años que no sentía el corazón latir así, lleno de una emoción que no sabía bien cómo explicar. El ranchero consiguió sentarse apoyado en el árbol y se quedó observando al niño. Valentín había sacado de la mochilita unos pedacitos de piloncillo que había guardado,
y estaba partiendo en pedazos pequeños, mojándolos en el agua y ofreciéndoselos al señor mayor como si fuera lo más natural del mundo dividir lo poco que tenía. «¿Cómo te llamas, chamaco?» «Valentín, señor». «¿Y usted?» «Efrén Guadalupe, pero puedes decirme don Efrén». «Escucha, Valentín, ¿dónde vives?» El niño soltó una risita medio avergonzada. «Yo vivo donde me agarra la noche, don Efrén. Hoy voy a dormir por aquí mismo, debajo de este árbol. ¿Y usted, su casa está lejos?» Don Efrén tragó saliva. La sencillez y la bondad de aquel niño lo estaban conmoviendo de una forma que no conseguía explicar. «Mi rancho queda a unos 10 kilómetros de aquí. Si me ayudas a llegar allá, prometo que vas a tener donde dormir hoy». Los ojitos de Valentín brillaron, pero pronto se pusieron desconfiados. «No me va a entregar a la poli ni nada, ¿verdad? Ya intentaron meterme en un lugar que llaman albergue, pero siempre me escapo. No me gusta estar encerrado». «No, mijo, vas a estar libre para ir y venir como quieras». Palabra de hombre. Valentín ayudó a don Efrén a levantarse y los dos comenzaron a caminar despacio por el camino. El señor mayor todavía estaba medio mareado, entonces se iba apoyando en el hombro del niño siempre que necesitaba. Era una escena extraña. Un ranchero de casi 70 años siendo amparado por un niño de 6. Durante el camino, Valentín contó al señor mayor que no se acordaba bien de tener familia. Solo sabía que su madre había muerto cuando él era muy pequeñito, y que después de eso había pasado por varias casas, pero nunca conseguía quedarse mucho tiempo en ningún lugar. «¿Y por qué no conseguías quedarte?», preguntó don Efrén. «No sé. Parece que siempre pasaba algo malo, y al final acababa en la calle de nuevo. Ahí aprendí que es mejor no encariñarse mucho, ¿verdad?». Esas palabras hicieron que el corazón de don Efrén doliera. Él mismo había pasado por pérdidas en la vida y sabía cómo era difícil confiar en las personas después de ser lastimado. Cuando llegaron al rancho, ya era final de la tarde. La propiedad no era de las más grandes, pero se notaba que ya había estado bien cuidada. Ahora estaba medio abandonada, con la maleza creciendo donde no debía y algunos corrales vacíos. «Órale, don Efrén», dijo Valentín mirando alrededor. «¿Dónde están sus animales?». «Todo ranchero que he visto tenía ganado por todos lados». Don Efrén suspiró hondo. Era la primera vez que alguien preguntaba eso directamente, y por algún motivo no conseguía mentir al niño. «Es que las cosas anduvieron medio difíciles por aquí, Valentín. Tuve que vender casi todo». El niño asintió con la cabeza como si entendiera perfectamente. «La vida a veces es canija, ¿verdad, don Efrén? Pero ahora me tiene a mí aquí para ayudar. Yo sé hacer varias cosas: barrer el patio, buscar agua, cuidar gallinas. Mi madre me enseñó antes de irse al cielo». Aquella noche, don Efrén bañó al niño. Buscó ropa vieja que había sobrado en la casa y preparó un plato de frijoles con arroz. Valentín comió como si nunca hubiera visto comida en la vida, pero aún así, cuando don Efrén no estaba mirando, guardó un poquito de frijoles en una vasijita, por si mañana no tuviera que comer. Después de la cena, don Efrén preparó una camita improvisada en la sala para Valentín. El niño se acostó, pero se quedó mucho tiempo despierto, mirando al techo y pensando si aquello no era demasiado bueno para ser verdad. Desde el cuarto de al lado, don Efrén tampoco conseguía dormir. Hacía 15 años que vivía solo en aquella casa, desde que su esposa Zenaida se había ido al cielo. Nunca tuvieron hijos, y después de que ella se fue, él fue quedándose cada vez más cerrado, más amargado. Pero algo en aquel niño lo conmovía. La forma en que Valentín lo había cuidado en el camino, sin esperar nada a cambio, había despertado una parte del corazón de don Efrén que él pensaba que había muerto junto con Zenaida. En la mañana siguiente, Valentín despertó antes de que saliera el sol y salió a explorar el rancho. Fue cuando vio algo que hizo que su sangre se helara.
huellas extrañas alrededor de la casa, como si alguien hubiera andado allí durante la madrugada, espiándolos. Y en un árbol cerca de la ventana del cuarto de don Efrén había una notita amarrada en la rama que se balanceaba con el viento. Valentín se quedó parado por unos minutos, mirando fijo la notita que se balanceaba en el árbol. Su corazón estaba latiendo como tambor de carnaval, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Subió como ardilla en el árbol y agarró el papel amarillento. Con las manitas temblorosas, abrió el billete e intentó leer las palabras garabateadas con letra torcida. El niño no puede quedarse ahí, va a traer desgracia a todo el mundo. Mándelo lejos antes de que sea demasiado tarde. La sangre de Valentín se heló en las venas. ¿Quién habría escrito aquello? ¿Y por qué alguien pensaba que él iba a traer desgracia? El niño siempre intentó ser bueno con todo el mundo, nunca hizo daño a nadie. ¿Será que habían descubierto algo sobre él que ni él mismo sabía? Con el billete escondido en el bolsillo de la camisa grande que don Efrén le había dado, Valentín regresó a la casa. El señor mayor ya estaba despierto, moviendo un café de olla en la cazuela de barro, de aquellos bien fuertes que solo la gente del interior sabe hacer. «Buenos días, mijo», dijo don Efrén con una sonrisa que Valentín nunca había visto en su rostro. «¿Dormiste bien?» «Sí, señor», mintió el niño, intentando esconder la preocupación. No quería que don Efrén supiera del billete. ¿Y si el señor mayor decidía que era mejor que él se fuera? Durante el desayuno, pan de maíz calientito con queso y café con leche, don Efrén notó que el niño estaba medio callado, diferente de su forma parlanchina del día anterior. «¿Todo bien, Valentín? Te veo medio triste hoy». «Sí, don Efrén. Es que ¿puedo hacer una pregunta?» «Claro, mijo. Pregunta lo que quieras. ¿Usted tiene enemigos por aquí? ¿Alguien a quien no le caiga bien?» Don Efrén casi se atragantó con el café. La pregunta lo había tomado por sorpresa. «Órale, ¿por qué quieres saber eso?» Valentín movió los pedacitos de pan en el plato, sin coraje para contar sobre el billete. «Es que... no sé. A veces a la gente no le gusta cuando alguien como yo se queda en su casa. Ya ha pasado antes». El corazón de don Efrén se estrujó. Se levantó de la mesa y fue a sentarse al lado del niño, poniendo la mano en su hombro. «Escucha, Valentín. No me importa lo que piensen los demás. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras. Esta casa estaba muy vacía sin ti». Esas palabras hicieron que los ojitos de Valentín se llenaran de agua, pero aguantó el llanto. Había aprendido que llorar frente a los demás solo mostraba debilidad, y no podía darse el lujo de ser débil. Después del desayuno, don Efrén llevó a Valentín a conocer el rancho. Fue ahí que el niño vio con sus propios ojos cómo la situación estaba mala de verdad. De los 10 corrales que existían, solo 3 tenían ganado, y aún así eran pocas reses flacas que mal conseguían quedarse de pie. «Don Efrén», dijo Valentín con aquella sinceridad de niño, «¿qué pasó con sus animales?» El señor mayor suspiró hondo. Ya que el niño había preguntado directo, iba a contar la verdad. «Fue la sequía fuerte de hace 3 años, mijo. Quedamos casi 8 meses sin una gota de lluvia. La presa se secó, el pasto se hizo polvo, y tuve que vender casi todo el ganado para no verlos morir de sed y hambre. El dinero que sobró fue solo para pagar las deudas en el banco». Valentín asintió, pero se quedó pensativo. «¿Y ahora? ¿Cómo se hace para recomenzar?» «Híjole, ya no sé. Tengo 67 años encima, ya no tengo aquella fuerza de cuando era joven. A veces pienso en vender todo e irme a vivir a la ciudad, pero esta tierra aquí es todo lo que me sobró de mi vida con Zenaida». Fue en ese momento que sucedió la primera cosa extraña. Valentín miró al cielo que estaba limpio, sin una nubecita siquiera, y dijo algo que hizo que don Efrén se espantara. «Don Efrén, ¿ya se dio cuenta de que desde ayer en la noche el viento cambió
y mire nomás cómo las hormigas se están comportando. El señor mayor miró y vio que las hormigas realmente estaban haciendo algo diferente. En lugar de andar en fila como siempre, estaban todas agitadas, cargando sus cosas para lugares más altos. «Creo que va a llover hoy en la tarde», dijo Valentín con una certeza que no tenía sentido alguno, viendo que el cielo estaba clarito. Don Efrén rió, pero no con maldad. «Mijo, ¿estás loco? No hay ni una nube en el cielo». Y el pronóstico del tiempo dijo que no iba a llover en toda la semana, pero Valentín insistió. «Va a llover, don Efrén, yo siento». Durante toda la mañana, los dos trabajaron juntos arreglando el rancho. Valentín mostró que, a pesar de ser pequeño, sabía trabajar de verdad. Ayudó a arreglar una cerca rota, cargó balde de agua para el ganado y hasta consiguió que las gallinas pusieran más huevos solo conversando con ellas de una forma cariñosa. Don Efrén quedó impresionado. Nunca había visto un niño con aquel don especial con los animales. Los caballos, que normalmente eran medio ariscos con extraños, dejaban que Valentín se acercara y los acariciara sin problema alguno. A la hora de la comida, mientras comían un guiso de queso con carne seca, don Efrén resolvió contar más sobre su vida al niño. «Sabes, Valentín, Zenaida y yo intentamos tener hijos por más de 20 años. Ella quedaba embarazada, pero siempre perdía al bebé en los primeros meses. Después de tanto sufrimiento, resolvimos aceptar que Dios no quería que fuéramos padres». «¿Y ustedes se pusieron tristes?», preguntó Valentín, comiendo despacio para hacer que la comida durara más. «Muy tristes, mijo. Zenaida principalmente. A ella le encantaban los niños. Siempre decía que la casa estaba muy quieta, que faltaba barullo de gente pequeña corriendo por los rincones». Valentín paró de comer y miró fijo al señor mayor. «Y ahora la casa ya no está más quieta, ¿verdad?». Don Efrén sonrió y por primera vez en 15 años fue una sonrisa de verdad. «No, mijo. Ahora ya no está más quieta». Fue en ese momento que comenzó a ventar fuerte y unas nubes oscuras aparecieron de la nada en el horizonte. Don Efrén miró al cielo asombrado. En cuestión de minutos, el tiempo había dado una vuelta completa. «¡Caramba!», murmuró el señor mayor. «¿Cómo puede ser?». Valentín no dijo nada, pero sus ojitos brillaron. Él sabía que iba a llover, aunque no supiera explicar cómo. Cuando la lluvia comenzó a caer, fue de aquellas que el ranchero conoce bien, fuerte, gruesa, empapando todo en pocos minutos. Don Efrén y Valentín corrieron para el porche y se quedaron allí, viendo el agua descender del cielo como si fuera una bendición. «Mi Dios», dijo don Efrén casi sin creer, «hacía 2 meses que no caía una gota de agua aquí». Valentín sonrió, pero luego su expresión cambió. Allá al final del camino, incluso con la lluvia fuerte, consiguió ver una figura parada debajo de un árbol, mirando en dirección a la casa. Era un hombre de sombrero, y hasta de lejos se notaba que no estaba allí por casualidad. «Don Efrén», dijo el niño, jalando la camisa del señor mayor, «hay alguien espiándonos allá en el camino». Cuando don Efrén miró en la dirección que Valentín estaba apuntando, no vio nada. La lluvia estaba muy fuerte y estorbaba la visión. «¿Dónde, mijo?». «No veo a nadie». Había un hombre de sombrero parado debajo del mezquite. Ahora desapareció. Un escalofrío subió por la espina dorsal de don Efrén. ¿Será que alguien estaba realmente espiándolos? Y si sí, ¿por qué? La lluvia duró casi 2 horas, y cuando paró, la transformación en el rancho fue increíble. Las plantas que estaban marchitas y amarillentas se pusieron verdes en cuestión de minutos. La presa, que estaba casi seca, comenzó a llenarse nuevamente. Hasta el ganado parecía más animado, pastando en el pasto mojado. «Valentín», dijo don Efrén, aún medio asombrado con todo, «¿cómo supiste que iba a llover?». El niño se encogió de hombros. «No sé, don Efrén. Siempre ha sido así.
Desde pequeño siento cuando el tiempo va a cambiar. Mi madre decía que yo tenía un don. ¿Qué don? Ella nunca explicó bien. Solo decía que yo era especial, pero que tenía que tener cuidado para no llamar la atención de las personas equivocadas. Esas palabras hicieron que don Efrén se acordara de historias antiguas que su abuela contaba sobre niños que nacían con dones especiales en el sertón, pero siempre pensó que eran solo leyendas. Al final de la tarde, cuando fueron a buscar agua en la presa, encontraron algo que hizo que los dos se quedaran sin aliento. Huellas de bota alrededor de la presa, y no eran huellas viejas. Alguien había estado allí después de la lluvia. «Don Efrén», dijo Valentín, la voz temblando de miedo, «creo que alguien nos está vigilando de verdad». Fue en ese momento que oyeron el ruido de motor de camión aproximándose. Don Efrén y Valentín corrieron para ver quién era y vieron un camión viejo parando frente a la casa. Bajó de allá un hombre alto, de bigote canoso y sombrero de palma, exactamente como Valentín había descrito. El hombre se aproximó despacio, y cuando llegó cerca, don Efrén reconoció quién era. Era Joaquín Ferrer, dueño del rancho vecino y una de las personas más poderosas de la región. Pero lo que él quería ahí... «Buenas tardes, don Efrén», dijo Joaquín con voz ronca. «Necesito hablar con usted. Es sobre el niño». Valentín se escondió detrás de don Efrén, con el corazón latiendo a mil. ¿Será que Joaquín era quien había escrito aquella nota? «¿Qué pasa con el niño, Joaquín?», preguntó don Efrén, ya desconfiado. «Ese niño no es normal, Efrén. Desde que llegó aquí, cosas raras han empezado a suceder. La lluvia que cayó hoy... Hacía 2 meses que no llovía en esta región. Y según mis vaqueros, fue solo aquí en su rancho que llovió». Don Efrén sintió un escalofrío. ¿Será que era verdad? «¿Y qué quiere que haga, Joaquín?». El hombre se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello canoso. «Quiero que me entregue al niño. Tengo contactos que saben lidiar con niños especiales». «¿Qué contactos son esos?», preguntó don Efrén, ya empezando a enojarse. «Gente que entiende de esas cosas, gente que sabe cómo controlar esos dones». Fue ahí que Valentín salió de detrás de don Efrén, con los ojitos llenos de lágrimas, pero con una valentía que sorprendió a todos. «Yo no voy con usted. No he hecho nada malo a nadie». Joaquín miró al niño con una expresión extraña, entre miedo y curiosidad. «Chamaco, no entiendes el peligro que representas. Si sigues por aquí, vas a atraer la atención de gente que no quieres conocer». «¿Qué gente?», preguntó don Efrén. Pero antes de que Joaquín pudiera responder, un segundo camión apareció en el camino, levantando una nube de polvo, y cuando don Efrén vio quién bajó del vehículo, su sangre se heló. Era el coronel Romualdo, el hombre más temido de toda la región, conocido por hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería. El coronel Romualdo Benavides bajó del camión como si fuera el dueño del mundo. Era un hombre de unos 60 años, alto y corpulento, con bigotazo blanco y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Usaba siempre un traje oscuro, incluso con el calor sofocante, y tenía una forma de mirar que hacía que cualquiera bajara la cabeza. Todo el mundo en la región conocía las historias sobre el coronel. Decían que había nacido pobre, pero que con los años fue comprando tierras de gente necesitada, siempre pagando mucho menos de lo que valía. Ahora era dueño de la mitad de los ranchos de la zona y tenía el poder de hacer que la vida de cualquiera se volviera un infierno. «Efrén», dijo el coronel con aquella voz gruesa que parecía un trueno, «supe que conseguiste una compañía nueva por aquí». Don Efrén sintió las piernas temblar, pero se puso frente a Valentín para proteger al niño. «Buenas tardes, coronel. Es solo un niño que necesitaba ayuda». «¿Solo un niño?». El coronel rió, pero no era una risa alegre.
Era de aquellas risas que hielan la sangre. Joaquín aquí me contó unas cosas muy interesantes sobre ese solo un niño. Valentín se agarró de la camisa de don Efrén con el cuerpecito temblando. No sabía bien por qué, pero sentía que aquel hombre era peligroso. Era como si una voz dentro de él estuviera gritando: «¡Corre, mijo! ¡Corre, que ese hombre te va a hacer daño!». «¿Qué cosas, coronel?», preguntó don Efrén, intentando mantener la voz firme. «Ora, la lluvia que cayó solo en su propiedad hoy, la forma en que los animales se comportan cerca del niño. Y hay más». El coronel sacó un papel del bolsillo. «Recibí una llamada esta mañana de unos amigos míos allá en la capital. Parece que andan buscando a un niño con ciertas características especiales». La sangre de Valentín se heló. ¿Quiénes eran esos amigos de la capital? ¿Y qué querían con él? «Escucha, coronel», dijo don Efrén, la voz cada vez más enojada. «No sé de qué estás hablando, pero el niño se queda aquí conmigo. No ha hecho nada malo». «Ah, pero sí, Efrén, cometió el error de llamar la atención de las personas equivocadas». El coronel encendió un cigarrillo y le dio una calada larga. «Voy a ser directo contigo. Tengo una propuesta. Me entregas al niño y yo pago todas tus deudas del banco, más un dinerito extra para que puedas empezar de nuevo». Don Efrén quedó en shock. ¿Cómo es que el coronel sabía de sus deudas? ¿Y cuánto dinero estaría dispuesto a ofrecer por un niño? «¿Cuánto?», preguntó don Efrén, pero no porque estuviera interesado en vender a Valentín. Quería saber hasta dónde llegaba la avaricia de aquel hombre. 500,000 pesos. Joaquín abrió los ojos como platos. Era mucho dinero, más de lo que la mayoría de las personas en la región veían en toda su vida. Valentín sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. 500,000 pesos era una fortuna. ¿Será que don Efrén iba a aceptar? ¿Será que después de todo iba a ser traicionado una vez más? «No», dijo don Efrén sin siquiera pensarlo dos veces. «El niño no está en venta». Al coronel no le gustó nada la respuesta. Tiró el cigarrillo al suelo y lo pisó con fuerza. «Efrén, no has entendido. No fue una petición, fue una oferta amable. Si no aceptas por las buenas, ¿va a ser qué?». Don Efrén estaba cada vez más enojado. «¿Va a amenazarme en mi propia tierra?». Fue en ese momento que Valentín hizo algo que nadie esperaba. Salió de detrás de don Efrén y miró directo a los ojos del coronel. «Usted no puede llevarme a la fuerza. Yo no quiero ir». El coronel rió una vez más. «Chamaco, no tienes opción. Pero si quieres hacer las cosas más fáciles para todos, puedes venir por las buenas. Y si no quiero, ahí las cosas se van a poner muy difíciles para tu amigo Efrén aquí. Sabes, debe mucho dinero al banco y tengo mucha influencia por allá». Valentín sintió una rabia que nunca había sentido antes. ¿Cómo es que alguien podía ser tan malo como para amenazar a una persona buena como don Efrén? Fue en ese momento que sucedió algo que dejó a todos boquiabiertos. El viento comenzó a soplar fuerte de repente, levantando polvo por todos lados. Las nubes que se habían formado antes volvieron a aparecer en el cielo, oscuras como boca de lobo. Y lo más extraño, solo estaba ventando allí, en el rancho de don Efrén. En el camino, los árboles ni siquiera se movían. «¡Qué demonios!», murmuró Joaquín, mirando al cielo asombrado. El coronel también notó el cambio en el tiempo, pero en lugar de asustarse, sonrió de una forma siniestra. «¿Ves, Efrén? Es exactamente de eso de lo que estoy hablando. Este niño no es normal». Valentín no entendía lo que estaba pasando. Solo sabía que tenía mucho miedo y mucha rabia al mismo tiempo. Y cuanto más miedo sentía, más el viento soplaba fuerte. «¡Para con eso, niño!», gritó el coronel. «Estás confirmando todo lo que imaginaba». «Yo no estoy haciendo nada», lloró Valentín. «Yo solo quiero que se vayan». Fue ahí que un rayo cortó el cielo, seguido de un trueno tan fuerte que hizo que todos se agacharan. Y no era un rayo cualquiera.
cayó bien cerca del rancho, quemando un mezquite que estaba en la entrada. Don Efrén miró al niño, después al cielo, después de nuevo al niño. Por primera vez, comenzó a entender que tal vez Valentín realmente era especial de una forma que él no conseguía explicar. «Coronel», dijo don Efrén, la voz temblando un poco, «creo que es mejor que se vayan. Se está poniendo peligroso con esta tormenta». Pero el coronel no le dio importancia al tiempo. Se acercó más a Valentín, que estaba llorando y temblando de miedo. «Chamaco, deja de fingir que no sabes lo que estás haciendo. Yo ya he visto gente como tú antes». «¿Gente como yo?», sollozó Valentín. «Gente con habilidades. ¿Y sabes lo que pasa con esa gente cuando crece sin control? Se vuelve peligrosa, muy peligrosa». Don Efrén no aguantó más. Tomó a Valentín en brazos y miró fijo al coronel. «Ya he dicho que el niño no se va con ustedes. Ahora salgan de mi propiedad antes de que llame a la policía». El coronel soltó una carcajada. «¿La policía? Efrén, ¿olvidas que la mitad de los policías de la región me deben favores?» Fue en ese momento que Joaquín, que había permanecido callado hasta entonces, resolvió hablar. «Coronel, tal vez sea mejor que lo pensemos mejor. El niño es solo un niño». «Joaquín», dijo el coronel con voz peligrosa, ¿estás cuestionando mi decisión?» «No, señor, es solo que...» «Entonces cállate». El coronel volvió su atención hacia don Efrén. «Efrén, te voy a dar 3 días para pensar. 3 días para decidir si prefieres entregar al niño por las buenas o si prefieres que tome providencias más drásticas». «¿Qué providencias?», preguntó don Efrén, incluso sabiendo que no le iba a gustar la respuesta. «Bien, debes 3 cuotas atrasadas al banco. Sería una pena si resolvieran ejecutar tu deuda de una vez, ¿no? Y también está aquella historia de los documentos del rancho. Sería terrible si descubrieran que hay alguna irregularidad». Don Efrén se puso blanco como el papel. El coronel estaba hablando de quitarle el rancho, y lo peor, probablemente tenía el poder de hacerlo de verdad. 3 días, Efrén, piénsalo bien. El coronel subió al camión e hizo señal a Joaquín. «Y niño», gritó desde la ventana, «si intentas huir, quien va a pagar el pato es tu amigo ahí. ¿Entendiste?». Los 2 camiones se fueron, dejando una nube de polvo y un silencio pesado. Valentín lloraba en los brazos de don Efrén, que también estaba demasiado afectado para decir cualquier cosa. «Don Efrén», sollozó el niño, «yo me voy. No quiero que pierda su rancho por mi causa». «No, mijo, no te vas a ir. Vamos a encontrar una solución». «¿Qué solución?». Escuchó lo que dijo. «Puede quitarle todo». Don Efrén se sentó en el porche con Valentín aún en brazos y se quedó pensando. Era verdad que el coronel tenía mucho poder en la región, y era verdad también que él debía dinero al banco. Pero ¿cómo iba a entregar a aquel niño inocente a un hombre como aquel? «Valentín», dijo don Efrén después de un tiempo, «dime la verdad. ¿Realmente puedes hacer esas cosas con el tiempo?». El niño sorbió la nariz y miró a sus propios pies. «No sé, don Efrén. A veces, cuando tengo mucho miedo o mucha tristeza, suceden cosas extrañas, pero juro que no lo hago a propósito». «¿Y antes de venir aquí, sucedía esto en otros lugares?». Valentina sintió despacito. «Era por eso que nunca conseguía quedarme mucho tiempo en ningún lugar. Las personas me tenían miedo». Don Efrén abrazó al niño más fuerte. Ahora entendía por qué Valentín tenía tanto miedo de encariñarse con las personas. Todo el mundo que lo conocía acababa rechazándolo por algo que él ni siquiera conseguía controlar. «Mijo, no importa lo que consigas o no consigas hacer, eres un niño bueno, y eso es lo que importa. Pero, ¿y si el coronel toma su rancho?». «El rancho es solo tierra, Valentín. Tú eres una persona, y una persona vale mucho más que la tierra». Esas palabras hicieron que el niño llorara aún más, pero ahora eran lágrimas de alivio.
Finalmente había encontrado a alguien que no lo iba a abandonar por causa de las cosas extrañas que sucedían a su alrededor. Pasaron el resto de la tarde intentando pensar en una solución. Don Efrén hasta pensó en huir con Valentín a otra ciudad, pero el coronel había dejado bien claro que los iba a buscar. Al final de la tarde, cuando estaban preparando la cena, oyeron ruido de caballo llegando. Por la ventana, vieron a un vaquero viejo desmontando cerca de la casa. Era Benito de la Cruz, que trabajaba para varios ranchos de la región y conocía a todo el mundo. «¡Don Efrén!», gritó Benito antes incluso de llegar a la puerta. «¡Necesito hablar con usted! ¡Es urgente!». Cuando don Efrén abrió la puerta, vio que Benito estaba jadeando y con cara de haber visto un fantasma. «¿Qué pasa, Benito? ¿Qué cara es esa?». «Don Efrén, necesita saber una cosa. Sobre aquellos hombres que vinieron aquí hoy, ¿qué pasa con ellos?». Benito miró alrededor como si tuviera miedo de que alguien estuviera escuchando. «No vinieron aquí solo por el niño. Hay algo mucho peor detrás de todo esto». «¿Qué cosa?». «El coronel está debiendo mucho dinero a unos hombres peligrosos allá en la capital, gente que no se anda con juegos. Y según lo que oí decir, ofrecieron pagar todas sus deudas a cambio de un niño. Especial». Don Efrén sintió que la sangre se helaba. «¿Cómo sabes eso?». «Mi sobrino trabaja de chofer para uno de los hombres del coronel». Oyó la conversación sin querer. Benito bajó la voz aún más. «Don Efrén, esos hombres de la capital no quieren al niño para nada bueno». «¿Qué quieren?». «No sé bien, pero oí hablar en laboratorio, en pruebas, cosa que hace que se te pongan los pelos de punta». Valentín, que estaba escuchando escondido detrás de la puerta, sintió que el mundo giraba. ¿Laboratorio? ¿Pruebas? ¿Qué querían hacer con él? «Hay una cosa más», continuó Benito. «Si no entregan al niño en 3 días, el coronel va a inventar que el niño está enfermo y necesita tratamiento especial. Va a conseguir un papel del juez para llevarlo a la fuerza». Don Efrén se desesperó. No tenía cómo luchar contra el poder del coronel en la justicia. «Benito, dime una cosa. ¿Hay alguna manera de salir de esta?». El vaquero pensó por unos minutos. Después dijo algo que hizo que el corazón de don Efrén parara. «Sí, la hay. Pero van a tener que hacer algo que nadie nunca tuvo coraje de hacer en la región». «¿Qué?». «Van a tener que ir tras la única persona a la que el coronel le tiene miedo». «¿Y quién es?». Benito miró bien a los ojos de don Efrén y susurró: «Doña Petra Anaya, la curandera que vive allá en la Sierra de la Muerte». «¿La doña Petra? Pero si debe tener más de 90 años». «Es ella misma. Y si las historias que cuentan sobre ella son verdad, ella es la única que puede proteger al niño de lo que está por venir». El viaje hasta la Sierra de la Muerte llevó casi todo el día. Don Efrén, Valentín y Benito subieron la sierra en una camioneta prestada, por caminos de tierra que parecían más senderos de cabras. Valentín iba callado, pensando en lo que había oído sobre laboratorios y pruebas. El miedo le oprimía el pecho, pero al mismo tiempo sentía una esperanza extraña, como si algo importante fuera a suceder. Doña Petra Anaya vivía en una casita sencilla en lo alto de la sierra, rodeada de plantas medicinales que ella misma cultivaba. Cuando los 3 llegaron, ella ya estaba esperando en el porche, como si supiera que venían. Era una mujer pequeñita, con cabellos blancos como el algodón y ojos azules que parecían ver a través del alma de la gente. Usaba un vestido negro sencillo y un chal bordado que debía tener más de 50 años. «Buenas tardes, doña Petra», dijo don Efrén, quitándose el sombrero. «¿Se acuerda de mí? Soy Efrén Guadalupe, del rancho de allá abajo». «Claro que me acuerdo, muchacho», respondió ella con voz mansa, pero que cargaba una autoridad natural. «Y sé también por qué vinieron aquí». Los 3 se miraron entre sí, sorprendidos. «¿Cómo podía saberlo?». «Pueden entrar», dijo doña Petra.
Necesitamos hablar sobre muchas cosas. La casa por dentro era sencilla, pero acogedora. Tenía olor a hierbas y a café de olla recién hecho. Doña Petra sirvió café con pan dulce para los hombres y un vaso de leche con miel para Valentín. «Valentín», dijo ella, mirando fijo a los ojos del niño, «acércate más a mí». El niño obedeció, aún medio tímido. Doña Petra tomó las manitas de él entre las suyas y se quedó en silencio por unos minutos, como si estuviera leyendo algo que solo ella conseguía ver. «Dios mío», murmuró ella, con los ojos llenándose de agua. «Eres tú». «¿Qué pasa, doña Petra?», preguntó don Efrén. «¿Conoce al niño?» «Lo conozco desde antes de que naciera», respondió ella, aún sosteniendo las manos de Valentín. «Yo fui quien atendió el parto de su madre». El silencio que cayó en la sala fue tan pesado que daba para oír el viento golpeando las tejas. Valentín abrió los ojitos, con el corazón latiendo desbocado. «¿Usted? ¿Usted conoció a mi madre?» «Sí, mi ángel. Y qué mujer valiente era Ermelinda. Llegó aquí en una noche de tormenta, embarazada de 9 meses, huyendo de unos hombres que querían hacerle daño». Don Efrén se inclinó hacia adelante en la silla. «¿Qué hombres eran esos?». Doña Petra suspiró hondo antes de responder. «Los mismos que ahora están tras Valentín, gente que busca niños especiales para hacer experimentos terribles». «¿Pero cómo sabían que Valentín iba a ser especial antes incluso de que naciera?», preguntó Benito. «Porque su madre también era especial. Ermelinda tenía el don de sentir el tiempo, de hacer que las plantas crecieran mejor, de calmar a los animales. Exactamente como el niño». Valentín sentía las lágrimas correr por su rostro. Finalmente estaba descubriendo la verdad sobre su madre y sobre él mismo. «¿Y qué pasó con ella?», preguntó con voz temblorosa. Doña Petra apretó las manos de él con cariño. «Tu madre vivió aquí en la sierra conmigo por 2 años, hasta que cumpliste 2 añitos. Te enseñó muchas cosas, incluso siendo pequeño. Te enseñó a no tener miedo de tu don, a usarlo siempre para ayudar, nunca para hacer daño. Pero ¿por qué no me acuerdo bien de ella? Porque cuando supo que aquellos hombres habían descubierto dónde estaban, ella tomó una decisión muy difícil. Te llevó lejos de aquí y te dejó con una familia buena, esperando que así estuvieras seguro. Y después ella volvió aquí y su corazoncito no aguantó toda la tristeza de estar lejos de ti. Se fue al cielo pocos meses después. Valentín lloró como nunca había llorado en su vida. Eran lágrimas de tristeza por la madre que mal conoció, pero también de alivio por finalmente saber la verdad. «Doña Petra», dijo don Efrén, «¿esos hombres que andan tras Valentín son los mismos de antes?» «Algunos son los mismos, otros son hijos de los antiguos. Ellos pasan esa obsesión de padre a hijo. Creen que personas como Ermelinda y Valentín pueden ser usadas para controlar el clima, para hacer que las cosechas crezcan donde no debían, para ganar mucho dinero. ¿Y pueden de verdad?», preguntó Benito. «El don no funciona así», explicó doña Petra. «No es algo que se controla con fuerza o maldad. Solo funciona cuando viene del corazón, cuando es usado con amor y compasión. Por eso nunca consiguieron lo que querían con los otros niños que agarraron». «¿Otros niños?». Don Efrén quedó horrorizado. «Desafortunadamente, sí. A lo largo de los años agarraron a varios. Algunos huyeron, otros...». Doña Petra no terminó la frase, pero todos entendieron. «¿Y cómo vamos a proteger a Valentín?», preguntó don Efrén, desesperado. Fue ahí que doña Petra sonrió por primera vez desde que llegaron. «Yo ya he protegido a muchos niños especiales a lo largo de mi vida, y voy a proteger a este niño también». «¿Cómo?». «Con la verdad, y con la ayuda de gente que esos hombres no esperaban que existiera». Doña Petra se levantó y fue hasta un baúl antiguo en el rincón de la sala. De allá sacó una carpeta llena de papeles y fotos antiguas.
Señores, se van a sorprender con lo que voy a mostrarles. Abrió la carpeta y esparció los papeles en la mesa. Tenía actas de nacimiento, fotos, cartas e incluso recortes de periódico amarillentos por el tiempo. A lo largo de 70 años trabajando como curandera, ayudé a nacer 17 niños especiales como Valentín. De esos 17, 12 aún están vivos y esparcidos por todo México. Don Efrén miró las fotos y quedó impresionado. Eran niños de varias épocas, pero todos tenían algo especial en la mirada, la misma expresión dulce de Valentín. ¿Y dónde están esas personas ahora? Son gente grande, con sus vidas hechas. Hay médico, hay ingeniero, hay profesor, hay ranchero. Gente buena que usa sus dones para ayudar a los demás. Doña Petra tomó uno de los papeles y les mostró. Y lo más importante, nunca olvidaron de dónde vinieron. Cuando un niño especial está en peligro, se juntan para proteger. Como si hubiera sido combinado en ese momento, oyeron ruido de carros llegando. Por la ventana vieron 3 carros parando frente a la casa. «Llegaron», dijo doña Petra, pareciendo aliviada. Del primer carro bajó una mujer de unos 40 años, bien vestida, que tenía la misma mirada especial de Valentín. Del segundo, un hombre moreno de barba, que parecía ser médico por el maletín que cargaba. Del tercero, una pareja más vieja, que caminaba de manos dadas. «¡Doña Petra!», gritó la mujer corriendo para abrazar a la vieja curandera. «Recibimos su recado. Gracias a Dios que llegaron, Leticia. ¿Cómo están los otros? Ya están en camino. Rolando viene de Guadalajara, Marina de Veracruz y Carlos de Monterrey. Todos deben llegar mañana». Valentín quedó impresionado. ¿Toda aquella gente había venido de lejos solo para ayudarlo? «Valentín», dijo doña Petra, «quiero presentarte a Leticia Guzmán. Ella fue la primera niña especial que ayudé a proteger hace 40 años». Leticia se arrodilló frente a Valentín y sonrió. «Hola, pequeño. Sé exactamente por lo que estás pasando. Cuando tenía tu edad, también hubo gente mala intentando agarrarme. ¿Y cómo escapó? Con la ayuda de doña Petra y de personas buenas como don Efrén aquí». El médico se aproximó y se presentó como el doctor Alonso Prado. «Valentín, soy abogado federal y vine aquí para darte una noticia muy buena». «¿Qué noticia?» «Pasamos los últimos años investigando esa organización que persigue a niños especiales. Conseguimos pruebas suficientes para apresar a los líderes y cerrar todas sus operaciones». Don Efrén no creía en lo que estaba oyendo. Quiere decir que el peligro acabó», confirmó el doctor Alonso. «Y más, el coronel Romualdo ya fue preso esta mañana por asociación ilícita y tráfico de menores». Valentín sintió que las piernas le temblaban. «¿De verdad? De verdad, mijo. No tienes que tener más miedo». La emoción fue tanta que Valentín no consiguió aguantar el llanto, pero ahora eran lágrimas de alivio y felicidad. «Y hay una sorpresa más», dijo Leticia, tomando otro papel de la carpeta. «Doña Petra guardó algo que tu madre dejó para ti. Era una carta escrita con letra cuidada en una hoja de papel color de rosa». Doña Petra leyó en voz alta. «Mi hijo querido, si estás leyendo esta carta, significa que creciste y descubriste quién realmente eres. Quiero que sepas que eres un regalo de Dios para el mundo. Tu don no es una maldición, es una bendición. Úsalo siempre para hacer el bien, para ayudar a quien necesita, para hacer del mundo un lugar mejor. Yo voy a estar siempre cuidando de ti desde el cielo. Sé feliz, mi amor. Tu madre que te ama para siempre, Hermelinda». No hubo una persona en la sala que no lloró oyendo aquellas palabras. «¿Y ahora?», preguntó Valentín, secándose las lágrimas. «Ahora vas a vivir la vida que tu madre siempre quiso para ti», dijo don Efrén, abrazando al niño. «Una vida normal, con gente que te ama de verdad. ¿Y mi don? Tu don va a continuar existiendo», explicó Leticia.
pero ahora vas a aprender a usarlo de la forma correcta, con la ayuda de nosotros. El doctor Alonso se aproximó con más papeles. Don Efrén, traje también unos documentos para usted. El gobierno va a indemnizar a todos los rancheros que fueron perjudicados por el esquema del coronel. Su rancho va a ser reformado y va a recibir ganado nuevo para empezar de nuevo. Don Efrén quedó sin palabras. Después de tantos años de dificultad, parecía un sueño demasiado bueno para ser verdad. En los días siguientes, la vida en el rancho se transformó completamente. Con la ayuda de los amigos especiales de Valentín, don Efrén consiguió reconstruir todo lo que había perdido. El niño aprendió a controlar mejor su don, usándolo para ayudar a las plantaciones de la región y para traer lluvia cuando los rancheros necesitaban. Pero lo más importante, Valentín finalmente había encontrado una familia de verdad. Don Efrén oficializó la adopción del niño y los dos se tornaron padre e hijo no solo en el papel, sino en el corazón. Doña Petra visitaba el rancho cada mes, siempre trayendo historias sobre otros niños y niñas especiales que había ayudado a lo largo de la vida. Valentín adoraba esas visitas, porque se sentía parte de algo mayor, de una familia grande esparcida por todo México. Leticia también se tornó una presencia constante en la vida de ellos, ayudando a Valentín a entender su don y enseñándole a usarlo con sabiduría. Un año después, el rancho de don Efrén era uno de los más prósperos de la región. No por causa de milagros o magias, sino porque el amor y la unión que existía allí atraía personas buenas, que trabajaban juntas por el bien común. Valentín creció sabiendo que era especial, pero también sabiendo que ser especial significaba tener responsabilidad. Usaba su don para ayudar a los vecinos, para cuidar de los animales y de las plantas, para traer esperanza donde había tristeza. Y siempre que un niño especial necesitaba ayuda en cualquier lugar de México, Valentín estaba listo para hacer su parte en la gran familia que doña Petra había creado a lo largo de tantos años. La historia que comenzó con un niño perdido y un señor mayor abandonado en el árido paisaje se tornó una leyenda de amor, familia y esperanza. Probó que a veces las mayores magias de la vida no son poderes sobrenaturales, sino la bondad de personas comunes que escogen hacer la diferencia en el mundo. Y toda vez que llovía en el rancho de don Efrén, que ahora tenía el nombre de Rancho Hermelinda, en homenaje a la madre de Valentín, las personas de la región se acordaban de que milagros existen, sí, pero ellos viven en el corazón de las personas que escogen amar y proteger a los demás. Valentín nunca más se quedó solo, y don Efrén nunca más se sintió vacío. Juntos, padre e hijo construyeron una vida llena de propósito, donde cada día era una oportunidad nueva de usar sus dones, fueran ellos especiales o comunes, para hacer del mundo un poquito mejor. Fin.